Exclusividad, permiso, misión encomende, 17 de abril, bueno, no dice. Ya. Ok, además de proponer gobernador, lo propone como almirante mayor de toda la flota. Ahora, hemos escuchado que cuando Colón parte desde el puerto de Palos, ¿con cuántos barquitos sale? Con 3 barcos. Las famosas 3. ¿Qué? Las famosas 3. Carabelas. Un avance tecnológico de esta época. Recordamos que durante la Edad Media mucho o se solía usar, por ejemplo, el barco a remos. Ahora, esta innovación aparece en las carabelas, que reemplazan la fuerza bruta, podemos decir así, la fuerza del hombre, la fuerza animal, también podemos decir la fuerza del hombre, y utiliza ahora la fuerza del viento para moverse. Ahora, estas carabelas, te cuento que no eran 3, eran 2. O sea, te viene engañado toda tu vida. O sea, lo que te han dicho que son 3 carabelas, no son 3, son 2. ¿Y cuáles son esos 2? La Niña y la Pinta. Profe, la Santa María. La Santa María no es una carabela, es otro tipo de embarcación, mucho más grande, pero no es carabela. Creo que, si no recuerdo, que se llama nao. Pero no es carabela. Ahora, almirante, y le vamos a colocar que Colón iba en la Santa María. En la Santa María. ¿Ok? Colón iba en la Santa María. Ahora, además, que de todos los territorios conquistados se nombraba gobernador y hasta virrey, aseguraba que el quinto real, ¿cuánto es el quinto real? ¿Quinto real cuánto es? ¿En porcentaje? 5. Quinto real, 20. 20%, ¿verdad? El 20% de todas las riquezas encontradas iban a pasar directamente a la corona, es decir, a la reina Isabel. Ahora, por el tema pasado, o por la clase pasada, habíamos dicho que Colón, ¿cuántos viajes tuvo? ¿Cuántos viajes tuvo Colón? 4. En el primer viaje, ¿hasta dónde llegó? Vamos a reformular. En el primer viaje, ¿a dónde llegó? O primero, ¿hasta dónde desembarcó? Primero. Hasta, colocar aquí, primer viaje, llegó hasta la isla de Guanahani, a la cual nombraron San Salvador. Ahora, recordamos que Cristóbal Colón había hecho un mal cálculo. Él pensó que en su travesía desde España hasta llegar a Japón, que antes le decían Zipango, él pensó que iba a demorar desde España hasta Zipango un mes. Pero este viaje duró 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que las provisiones que ellos tenían no les habían alcanzado lo suficiente. Un mes ya estaban la gente totalmente desabastecida de provisiones. Entonces hubo muchas revueltas. Se dice que un 12 de octubre de 1492 a las 3 de la mañana recién pudieron avistar tierra después de 3 meses de viaje, llegando a la isla de Guanahani, nombrándola San Salvador por toda la travesía que habían hecho. También, por ejemplo, llegaron hasta lo que es Cuba, que la llamaron Juana. Llegaron hasta la parte de Haití, que la llamaron la Isabela, en honor a la reina Isabel. En la Isabela fundaron una ciudad, o el primer asentamiento, que es el Fortín de San Navidad. En el segundo viaje, por historia ya lo hemos visto, que llegan hasta la parte de Jamaica, la parte de Puerto Rico. En el tercer viaje, importante,
tercer viaje. Por primera vez Colón toca tierra firme. Por primera vez Colón toca tierra firme. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez Colón llegaba a continente americano. Profe, pero ya había llegado en el primer viaje. No, en el primer viaje había llegado al mar del Caribe, a lo que se conoce como el Caribe. O cuando tú quieres tomar tu crucero y te dicen viaja por el Caribe, ya te estás yendo por esta zona de acá. O cuando ves tu película Los Piratas del Caribe, ya también están por acá. ¿Okay? Tierra firme. Profe, ¿y a qué parte de tierra firme llega? Llega hasta la parte donde está la Banderas, hasta Venezuela, que corresponde a la desembocadura del río Orinoco. ¿Okay? En ese tercer viaje, Colón lamentablemente va a ser apresado por un enviado español llamado José de Bobadilla, importante señor que trae un nuevo sistema al Perú, la encomienda. ¿Okay? Lo vamos a ver después. Entonces es apresado, llevado desde España, liberado, y en un cuarto viaje vuelve a llegar hasta aquí, hasta América, y ya en el cuarto viaje de regreso en España fallece. En un cuarto viaje, América, exclusivamente a las islas del Mar del Caribe, Guadalajara y San Salvador. Tercer viaje, por primera vez Colón llega a tierra firme, es decir, a continente americano, a la parte de las Venequitas, hasta Venezuela, y llegando hasta la desembocadura del río Orinoco. En un cuarto viaje, Colón regresa hasta España y lamentablemente fallece en la ciudad de Valladolid. ¿Ok? Ahora, según tu pregunta 1, te dice, bueno, hay un vacío, dice, fue un contrato firmado entre los reyes y particulares para la realización de diversas acciones u operaciones, aunque no tenían un carácter bilateral, sino que era una concesión o una merced de uno, o sea del rey, o para el otro, o sea el particular. Era un permiso real que le proporcionaba al particular exclusividad en una misión encomendada, en este caso Colón. Particular encomendada. Así es que las firmadas el 17 de abril de 1492 son un documento importante porque es el contrato y la autorización oficial de los viajes de Cristóbal Colón, que devendrían luego en el descubrimiento de un nuevo continente. Es decir, nos está hablando de las capitulaciones, y el siguiente espacio sería la capitulación de Santa Fe. Acá está. ¿Okay? Vendría a ser la respuesta enfermito. ¿Okay? Ahora, en la siguiente pregunta, en el tema 2, o en la pregunta número 2, nos está tomando el tema de invasión a tierra firme o expansión a tierra firme. Vamos a ver, invasión y conquista, le voy a poner. Invasión y conquista o invasión a tierra firme. ¿Okay? Cuando se asientan en América, ¿okay?, toman como punto principal el punto llamado, voy a hacer así rapidito, ¿okay? Toman como punto principal aquí, toman aquí este puntito de acá. ¿Cómo se llama este puntito? Se llama el Golfo del Darién.
este puntito de aquí se llama el Golfo del Darién. A partir de este punto es que divide en tierra firme. Aquí España. España, la parte occidental, y España, la parte oriental. Y se van a formar gobernaciones a cargo de España. ¿Okay? ¿Con qué documento España otorga esta división de gobernaciones en América? Este documento es firmado por el rey, creo que está por el rey Fernando. ¿Okay? Este documento se llama Capitulación de Burgos. Capitulación de Burgos. Con este documento se realiza la primera división de tierra firme, ¿okay? En la cual se toma como punto principal, ya lo habíamos mencionado, el Golfo del Darién, y se forman dos gobernaciones: Nueva Castilla de Oro, y Nueva Andalucía. Y en estas gobernaciones se coloca un gobernador. Gobernación de Nueva Castilla de Oro y gobernación de Nueva Andalucía. Nueva Castilla se coloca al señor Diego de Nicuesa como gobernador. Y a Nueva Andalucía se coloca como gobernador al señor Alonso de Ojeda. Pero aparece una ciudad muy importante que va a servir de punto de partida para las siguientes exploraciones. Se encuentra aquí. Es Nuestra Señora de Panamá. Actualmente Panamá. ¿Okay? Ahora, este punto de Panamá va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir las futuras expediciones hacia el sur, especialmente las de una empresa privada, financiada por 3 hombres. Estos 3 hombres, ¿quiénes son? Los famosos 3, capaz de ser mosqueteros, los 3 socios de la conquista. Perfecto. ¿Quiénes son? Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque. Ok, entonces, son 3, ¿verdad? Son 3, ¿no? Ya, otro mito de la historia. O sea, así como eran 3 carabelas y te han estafado toda tu vida, no eran 3 socios, eran 4. ¿Ok? Ahora, estos famosos 3 socios se hacían llamar la empresa perulera o la empresa del Levante. Profe, se levantaba todo, ¿no? La empresa del Levante por la ruta que tomaba. O también se hacían llamar, como te dije, la empresa perulera. O también, voy a colocarle aquí, la empresa perulera. La empresa perulera. Ahí está. Ahora sí. Según ya había comentado, esta empresa estaba conformada por ¿cuántos hombres? Por 3, ¿verdad? Los cuales eran, primero, Panchito Pizarro, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque y el otro
Hernando de Luque. ¿Y el otro quién era? ¿Quién era el otro? Ahora, antes de poner el cuarto mosquetero, cada uno tenía una obligación debido a este contrato, que según muchos historiadores dice que este contrato sí fue realizado, digamos, legalmente para el acuerdo de estos tres personajes, pero otros historiadores dicen que no porque el documento no existe. Ahora, según este acuerdo, cada uno de ellos tenía una obligación. ¿Cuál era la obligación de Pizarro? ¿Cuál era la obligación de Pizarro? Según este acuerdo, Pizarro iba a ser el líder de la expedición, o el capitán de la expedición, también podemos decir, líder y capitán de la expedición. Según este acuerdo, Diego de Almagro iba a ser el aprovisionador. ¿Qué quiere decir? El que brindara las provisiones, ya sea alimentos o armas. Y según este acuerdo, Hernando de Luque, ¿qué iba a ser? El tesorero, o el que brindara el dinero. Tesorero, el que brindara el dinero. ¿Pero de dónde provenía el dinero? Uno dice que de la iglesia, que en parte es cierto, porque según este acuerdo, Hernando de Luque también iba a evangelizar a la nueva población. Pero estaba el cuarto, que era el señor Gaspar de Espinosa. Este señor no estaba dentro del contrato, era más bien una sombra que estaba detrás de todo este proyecto. ¿Para qué? Para financiarlo. Así como en los viajes de Colón, detrás estaba el señor de Luis Santángel con la burguesía judía, atrás de esta empresa siempre hay intereses económicos. El señor Gaspar de Espinosa se encargó de brindar el financiamiento al señor Hernando de Luque y a partir de ahí distribuirla. Ahora, sabemos que estos señores partieron desde Panamá. ¿Ok? ¿Cuántos viajes realizaron? Realizaron 3 viajes. Uno, que se conoce como el viaje explorador, el viaje descubridor y el viaje conquistador. ¿Okay? En cada uno de estos viajes, como su nombre lo describe, primero, el primer viaje lo vas a encontrar como uno de los viajes más penosos y desastrosos durante la empresa de Levante. ¿Por qué? Porque en este viaje, digamos, que como era explorador, se estaban aventurando. En esta aventura que tuvieron, tanta fue la desgracia que desembarcaron en ciertos puertos que hasta nombre le pusieron. Por ejemplo, Puerto del Hambre, Puerto del Hambre, llegaron a Puerto Piñas, llegaron hasta Pueblo Quemado, es decir, este fue uno de los viajes más penosos. En Pueblo Quemado, incluso en Pueblo Quemado, se dice que el señor Diego de Almagro tuvo un encuentro con el cacique de Pueblo Quemado, ¿okay? Que antes no se llamaba así. Tanto así que este conflicto, Almagro recibe un flechazo en el ojo. Por eso tú cuando compras tu lámina Boscarán, o sea, lo ves ahí a Diego de Almagro así con un parche, lo encuentras así con un parche. Es debido a este suceso.
Y debido a este flechazo en el ojo que lo dejó tuerto, Diego de Almagro decide quemar este pueblo. Este pueblo actualmente, si no me equivoco, está en Ecuador. En Ecuador. Entonces, fue uno de los viajes más penosos. En el segundo viaje, a partir de aquí regresaron hasta Panamá a prepararse mejor. En el segundo viaje, llegaron hasta el río Santa, en la cual entraron en contacto con nativos del lugar. Aquí encuentran a un nativo que lo van a capturar y le van a colocar el nombre de Felipillo, que va a servir de traductor para cuando se encuentren en Cajamarca con el señor Atahualpa. Llegan hasta el río Santa en Ancash, se encuentran con los nativos del lugar y se dan cuenta cerca a un cacicazgo, se encuentran con el cacique Comagre. El cacique Comagre lo recibe, porque supuestamente estas eran divinidades, lo recibe, y el cacique Comagre tenía un hijo llamado Panquiaco. Panquiaco se da cuenta que unos españoles estaban peleando, pues, ¿no? Están así, nota que se sacaban la mugre en el piso. Entonces Panquiaco los miraba, pues, ¿no? O sea, ¿qué estarán haciendo? La miraba. Y se peleaban, se sacaban la mugre los españoles. En esos los separan y le dice, ¿por qué se están peleando? No, que eso es mío. Y se estaban peleando por una vasijita de oro. ¿Qué? ¿Por eso se pelean? Sí, más por ahí hay un montón, le dice. Sí, por ahí hay un montón. Más al sur hay un montón. O sea, ¿por qué se pelean por eso? Si más al sur van a encontrar más. Entonces a los españoles se les perdió así el ojito de dólar y empezaron a viajar más al sur. Ahí es donde encuentran, por ejemplo, llegan hasta la zona se encuentran con los chimú, hasta con los chimú se encuentran. Y los chimú los reciben, pensando que ellos son los grandes dioses. Porque recuerda, para la cultura chimú hay un héroe legendario. Este héroe legendario es Nailam. Para los chimú, el héroe legendario es Nailam. Y según la leyenda que les han contado a los chimú, Nailam ha viajado y algún día regresará. Pero en sí, Nailam estaba bien muerto. Pero para que la población no llorara, les habían comentado eso. Entonces, cuando viene Pizarro, piensan que es Nailam y lo reciben. Incluso lo apoyan a ir hasta el Cusco, hasta Cajamarca. Ahora, aquí, en el segundo viaje, regresan hasta Panamá y se quedan sin recursos, se quedan sin financiamiento. ¿Y qué hacen? Hernando y Diego de Almagro envían a Pizarro a España. ¿A qué? A que converse con el rey Carlos. Se encuentra con el rey Carlos y le dice, señor, por favor, necesitamos su apoyo para seguir explorando este nuevo territorio y encontrar nuevas riquezas. Por favor, denos su apoyo económico y las riquezas que encontremos va a ser para usted. No, le dice, no, pero señor, por favor, mire, hemos traído esto para usted. Y abren las puertas y empiezan a traer todo lo que Pizarro había encontrado. Le dejan al rey. Ahí está. Señor, esto es lo que hemos encontrado. Y más al sur hay más. Y le dice, no, sí, pero muy poquito, ¿no? ¿Para qué te voy a apoyar? Que pase. Y empiezan a traer telas, telares. Incluso incluso le dice Pizarro, le dicen, o sea, todo lo que le he dejado no lo convence. Y Pizarro le dice, ya, traigan el arma secreta. O sea, va a traer el arma secreta. Dice, que venga el arma secreta. Y entra una llama al castillo de Carlos I. Y Carlos I se convence. Le dice, entonces sí es cierto, hay un nuevo territorio inexplorado que puede ser muy beneficioso para mí. Entonces decide apoyar a Pizarro y le firma un tratado, la capitulación o un acuerdo entre Pizarro y
el rey Carlos I, el famoso o la famosa capitulación de Toledo. Capitulación de Toledo. ¿Okay? En esta capitulación se nombraba pues a Francisco Pizarro como el máximo líder, incluso se le daba un sueldo, creo que según tu lámina creo que te dice 720.000 a 725.000 maravedíes. Almagro se le va a dar un sueldo de 300.000 maravedíes y Hernando de Luque 1.000 ducados anuales. ¿Okay? Según este tratado, importante, ¿por qué? Porque este era un contrato privado. Con la capitulación de Toledo, la corona se asegura la participación de las próximas conquistas y se asegura las riquezas para el Estado, es decir, asegura su participación. Ya no es un contrato entre estos tres hombres, ahora es un contrato entre estos tres o la empresa perulera con el rey Carlos I. Ahora, en este suceso, o en la capitulación de Toledo, se le da el rango de caballeros a 13 hombres. ¿Quiénes son estos 13 hombres? Los únicos 13 hombres que decidieron apoyar a Pizarro en su viaje hacia el sur, los famosos 13 de la isla del Gallo. Se les nombra los 13 caballeros dorados, así como los caballeros zodiacos, ¿okay? O los 13 de la escuela dorada. Ahora, en el siguiente viaje, una vez firmada la capitulación de Toledo, regresa hasta Panamá y desde Panamá realizan el tercer viaje, en el que sabemos llegan hasta Cajamarca y en Cajamarca se encuentran con el Inca Atahualpa. Cuando Atahualpa decide citar, porque Atahualpa lo cita a él, ¿okay? Uno de sus hombres decide ir para encontrarse con el Inca, y el Inca estaba sentado pues en los famosos baños, el Inca en Cajamarca. El Inca lo recibe, y cuando lo recibe, el Inca estaba sentadito así bien chévere, y le pasan una vasija. ¿Okay? El español está así paradito, y el Inca estaba sentadito, y le pasan una vasija. El Inca agarra y empieza a tomar de esa vasija, y le dice: ahora tome usted. Y el Inca se queda sorprendido. ¿Por qué? Porque no era una vasija, era un cráneo. Era un cráneo así destapado, en el cual estaba tomando chicha. Y le da al español. Y lo cita para el siguiente día para que se encuentre con el señor Pizarro. ¿Por qué? Porque Atahualpa pensaba, en su cabecita, pensaba que Pizarro era Huiracocha. Y que Huiracocha venía a felicitarlo. ¿Por qué? Porque recuerda que Atahualpa había destronado a su hermano Huáscar. Entonces, según Atahualpa, Pizarro venía a felicitarlo. O sea, el dios Huiracocha, el hacedor de los mundos, venía a felicitarlo. Tanto así que se dice que fueron cerca de 30.000 hombres. 30.000 hombres llegaron hasta Cajamarca, pero todititos desarmados. Toditos desarmados, porque no había razones para armarse si venían a felicitarlo. Entonces, 168 hombres lograron vencer a 30.000. O sea, 168 españoles lograron vencer a 30.000. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra el fray que va a entrevistarse con Atahualpa, se da cuenta que le da la Biblia a Atahualpa. Atahualpa obviamente no entiende qué es esto, o sea, lo huele, lo mira, lo voltea, lo escucha, lenguaje para ver qué era. ¿Para qué? O sea, porque él no entendía qué era, nunca lo había visto. Entonces, como no tiene sentido para él,
lo que hace es tirarla al piso. Llaman a atacar, a tomar a Atahualpa y lo capturan. La población, todos los indios, empiezan a correr de un lado a otro. ¿Por qué? Porque pensaban que los dioses estaban atacando. Porque no solo Huiracocha los estaba atacando, sino el dios del rayo también. ¿Quién? ¿Profetor? No. ¿Quién es el dios del rayo para los incas? Illapa. ¿Y dónde está el dios del rayo? Estaba en las armas. Recuerda que ellos tenían un arma que tenía como una boquita de trompeta. ¿Cómo se llama eso? Arcabuz. ¿Okay? Entonces, Illapa supuestamente era el dios del rayo. Y todos empezaban a correr, nos están atacando, y corrieron, empezaron, o sea, una algarabía total. Disculpa, empezaron a correr de un lado a otro. Ahora, capturan a Atahualpa y a Atahualpa lo mantienen preso. Ya sabemos la historia de que empieza o ofrece su famoso rescate de 2 cuartos de ¿qué? De plata y 1 cuarto de oro, ¿verdad? ¿Okay? Pero este rescate va a ser otorgado a los españoles, pero aún así no va a ser liberado. Se le condena a Atahualpa por 3 delitos: polígamo, hereje, y asesino o fratricida también. Asesino. ¿Y a qué pena se le condena? A la pena de ser quemado vivo. Pero para los incas el cuerpo es muy importante. ¿Recuerdas que a los incas se les momificaba? O sea, a los incas se les momifica. ¿Por qué? Porque creen en una vida después de la muerte, muy parecido a los egipcios. Entonces el cuerpo es muy importante. Y le dan la opción de renunciar a sus creencias, bautizarse y ser condenado a otra pena. Atahualpa acepta. Es bautizado con el nombre de Francisco y lo condenan a la pena del garrote. ¿Qué es la pena del garrote? Lo sientas en una sillita que tiene un tronco atrás, tiene una soga, cuando estás sentado te la ponen y atrás tiene una manivela que te va ahorcando mientras la van girando. Ahora, mientras estaban estrangulando a Atahualpa, había muchas mujeres, o muchas de las mujeres que Atahualpa tenía estaban presentes. Y se dice que mientras estrangulaban a Atahualpa, las mujeres también se iban estrangulando ellas solas con sus